Esta es una introducción acerca de la evolución y origen de la radio. Orígenes y evolución de la radio. La radio, resultado de investigación e invención de artefactos, emergieron ligados a la electricidad. En 1876, Alexander Graham Bell y su asistente lograron transmitir la voz humana a través de claves eléctricas. En Escocia, James Maxwell elabora una teoría sobre ondas electromagnéticas. En 1888, Heinrich Hertz demuestra construyendo un aparato para generarlas y detectarlas, ondas hertzianas. El italiano Guillermo Marconi y sus beneficios derivado se deben a su visión, inventor y pionero de la comunicación global. Patentó el telégrafo inalámbrico en 1897 en Inglaterra. Solucionó la necesidad de comunicación a distancia. En Nochebuena de 1906, radiotelegrafistas de los barcos frente a Estados Unidos escucharon una voz en sus auriculares. Reginald Fessenden preparó un aparato. Permitía la transmisión de señales complejas. También un transmisor poderoso. Aquella noche, diversas personas hablaron por el inalámbrico. Una pronunció un discurso. Otra leyó un poema. Alguien tocó el violín. Fue el nacimiento de la radio. La Primera Guerra Mundial. Mundiaron radioteléfonos en aviones para informar la precisión de sus tiros. David Sarnoff, de American Marconi Company, llamó la atención cuando el hundimiento del Titanic. En 1912, Sarnoff transmitió desde New York los mensajes de la tragedia. Durante 3 días mantuvo informado al público sobre el desastre. Así como el gobierno perdió el control del telégrafo, entregó la radio a los intereses comerciales. Quedó definido como escenario de competencia comercial. El control fue para accionistas norteamericanos. En 1919, David Sarnoff se convirtió en el primer director comercial. 500 y 1000 personas escucharon a Garret Hardin. Había sido elegido presidente de Estados Unidos. Fue un hit en comunicaciones. La transmisión de Pittsburgh estimuló la creación de nuevas emisoras. En 1922, la fabricación de receptores fue insuficiente. En 1921, concedieron licencias a 32 emisoras. Al primer semestre de 1922, la cifra era de 254. A partir de una serie de inventos efectuados en el campo de la electricidad, la telegrafía y la telefonía se desarrolló a lo que conocemos como la radio. A fines del siglo XIX, un físico de origen italiano unificó los avances de estos campos y realizó en 1901 la primera transmisión transatlántica sin claves de voces humanas. Había nacido la radio. Estos avances, insertos en un contexto de competencia imperialista entre las naciones europeo-occidentales, fueron inmediatamente aplicados al campo militar, en la Marina de Guerra, en la guerra entre Rusia y Japón, en 1905. Además, se incorporó en la Marina Mercante a partir del hundimiento del Titanic en 1912. En 1913, había en Europa 330 estaciones emisoras de radiogramas abiertas al público. El origen de la radiodifusión pública. Muchos libros extranjeros
Lo ubican el 2 de noviembre de 1920, cuando un ingeniero de Westinghouse emitió en Pittsburgh un reportaje sobre la elección del presidente Harding. Sin embargo, la primera emisión se realizó en Buenos Aires 3 meses después. El 27 de agosto de 1920, ese día, a través de la instalación de una antena y un transmisor en el techo del Teatro Coliseo Argentino, se transmitió la ópera Parsifal de Richard Wagner. Los acordes fueron escuchados a la distancia por unos pocos porteños que contaban con equipos receptores. La transmisión resultó exitosa, más allá de algunos ruidos producidos por la estática. Este instrumento de comunicación fue utilizado también por los distintos gobiernos para difundir sus ideas, desplazando a la prensa escrita. Durante la primera mitad del siglo XX, tanto Hitler en Alemania como Roosevelt en Estados Unidos utilizaron a la radiodifusión para transmitir a nivel nacional. Estos mensajes eran recepcionados por todos los habitantes independientemente del lugar geográfico donde estaban ubicados. El crecimiento y el desarrollo de la radio fue paralelo al de los conflictos mundiales. Con el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial se mejoró la calidad de la transmisión y de los aparatos receptores. La radio, hacia 1945, vivió su etapa de esplendor. En 1960, el mundo contaba con más de 12.000 emisoras y la radio continuaba siendo el medio de comunicación de masas más importante. Sin embargo, en poco tiempo sería superada en audiencia por su principal competidora, la televisión. La radio en México. El 17 de septiembre de 1902, Porfirio Díaz anunció el Congreso las primeras pruebas de telegrafía en Veracruz. Durante 5 años, la Dirección de Telégrafos Nacionales instalaría transmisores en diversas partes del país. Para 1911, la Radio Nacional contaba con 9 estaciones. Aseguraban comunicación con otras naciones del continente. En 1916, Alemania regaló un radiotransmisor telegráfico de 200.000 watts. Se instala en Chapultepec. Este radiotransmisor sería conocido como la inalámbrica de Chapultepec. El 31 de octubre formaría parte un decreto por Carranza. El 21 de septiembre de 1921, los hermanos Gómez Fernández transmitieron 2 canciones desde él. El 9 de octubre, el ingeniero Constantino de Tamabá realiza el primer programa en vivo. Después se funda la Liga Mexicana de Experimentadores, con Gregorio Solís Payán como presidente.
En 1922, Álvaro Obregón exhorta a los ciudadanos a instalar estaciones de radio. Sentó las bases para la radiodifusión comercial. Comienza a transmitir la JH emisora, diseñada y construida en México por José Ruiz de Herrán. La Estación Experimental y Cultural de la Secretaría de Guerra y Marina, y fue inaugurada el 19 de marzo de 1923, con una transmisión a cargo de cantantes de la misma secretaría. Además de la radio común, a la que todos conocemos, existe la comunicación para personas con discapacidad. Dicho tipo de comunicación radiofónico se inventó en 1998, cuando comenzaba a emitir en Paraguay Radio Integración, una emisora en FM que se define como comunicación para la integración de las personas con discapacidad. Radio comunitaria, modesta, pero que se ha hecho un hueco en la audiencia radiofónica de su país. La dirigen personas como Cayo Acosta, con alguna discapacidad, y se orienta a lo que es sin duda un público muy amplio. Las cerca de 500,000 personas que padecen alguna discapacidad en la República del Paraguay. Como podemos darnos cuenta, hoy en día la radio cuenta con una asombrosa evolución. Esta línea del tiempo sonora fue presentada por